El historiador griego Heródoto los definió como una de las maravillas del mundo. Supuestamente, los jardines habían sido construidos para la mujer del rey, una princesa iraní que echaba de menos su país y se consolaba con ver las terrazas de los edificios y las plantas exóticas. Sin embargo, los jardines colgantes de Babilonia puede que no sean más que un mito. Desgraciadamente, en los textos mesopotámicos no hay nada que indique su existencia. Por otro lado, es cierto que una de las cosas que hizo el rey mesopotámico fue crear impresionantes jardines reales que utilizaba para presumir de las plantas y animales que tenía el imperio. Esta era una de las maneras que tenía de mostrar la escala y el alcance de su conquista, porque daba una imagen de un poder vivo, verde y floreciente. Nabucodonosor murió en el 562 a.C. con 84 años. Durante su reinado se desarrollaron el arte, las ciencias y la literatura babilonia gracias a su considerable riqueza y al fuerte apoyo del Estado. En junio del 556 a.C., tras un sangriento golpe de estado, un plebeyo llamado Nabónides se convirtió en rey de Babilonia. Enseguida fue odiado por los sacerdotes y la gente del lugar. No solo declaraba haber sido un súbdito leal del viejo enemigo de la ciudad, Asiria, sino que también ignoraba al dios principal de Babilonia, Marduk, a favor del dios de su madre. Nabónides estaba muy unido a su madre, una sacerdotisa dedicada al dios Sin, el dios de la luna. En el 549 a.C., Nabónides hizo lo impensable. Dejó a su hijo Baltasar al mando durante una década y abandonó Babilonia para construir y restaurar los templos dedicados al dios de la luna en Taima, Arabia del Sur, y Harán, al norte de Mesopotamia. La gente de Babilonia estaba bastante descontenta con Nabónides porque sentían que les había abandonado. Baltasar no se tomó en serio la amenaza que se avecinaba: el imperialismo persa. La dinastía aqueménida del sudoeste de Irán estaba convirtiéndose en una fuerza dominante en Oriente Próximo. Debían su éxito a una formación militar rigurosa. Los muchachos persas aprendían a montar a caballo también como a disparar con arco. Así que los persas eran bastante buenos en todas estas prácticas militares. En el 559 a.C., un nuevo rey aqueménida ocupó el trono. Tenía una característica bastante poco frecuente en un conquistador: la tolerancia. Se llamaba Ciro el Grande. En solo 10 años alcanzó una enorme popularidad, no solo por su habilidad militar, sino por haber obtenido la victoria contra los medos iraníes sin derramar nada de sangre. Llevará a cabo una increíble campaña de guerra en la que primero conquistará la meseta iraní gobernada por los medos. Antes de la batalla, un gran número de soldados del ejército medo se pusieron del lado de Ciro y abandonaron al gobernador medo, y por tanto, él ganó la batalla antes de que ésta comenzase. En el 546 a.C., Ciro tenía un enorme imperio que se extendía desde Asia Menor, en el oeste, hasta la meseta iraní en el este. Lo único que quedaba era Babilonia, el centro político, cultural y religioso, y los territorios babilonios de Siria, el Líbano y Palestina. Conquistarlos significaría el nacimiento de un nuevo imperio mundial, algo a lo que Ciro era incapaz de resistirse. Babilonia es el centro del mundo. Es la capital del mundo en ese momento. Una vez Ciro conquiste Babilonia,
La historia mundial cambiará radicalmente. Será el dueño de la capital del mundo. Estaba preparado para invadir Babilonia. En el 539 a.C., Nabónides regresó demasiado tarde para salvar su reino. Los persas mataron a Baltasar, capturaron a Nabónides y luego tomaron Babilonia sin encontrar resistencia. Los babilonios estaban cansados de que su rey no se hiciese cargo de su reinado y dieron la bienvenida a Ciro no como conquistador, sino como libertador. De hecho, pusieron coronas de laureles a sus pies. En la ciudad reinaba un estado de paz. Una de las primeras cosas que hizo fue ir al templo de Marduk y realizar los ritos que Nabónides había dejado de hacer. Nabónides fue exiliado a Irán, donde gracias a la política de amnistía persa le dieron un puesto en el gobierno. A Ciro se le otorgó el título de rey de Babilonia y rey de las tierras. Siguiendo una política de generosidad, no de represión, y favoreciendo a las regiones locales, consiguió que sus nuevos súbditos fueran sus aliados más entusiastas. Ciro también se ocupó de la población judía de Babilonia y en el 537 a.C. permitió que 40.000 exiliados volviesen a Palestina. Los judíos le consideraban su salvador porque les había liberado de 60 años de esclavitud. Bajo el gobierno de los reyes aqueménidas, el sur de Mesopotamia floreció durante 200 años. Corría el año 330 a.C. cuando un joven rey macedonio venció a los persas y condujo a su ejército invasor hasta Persépolis, la espectacular capital del imperio. Aquel rey no era otro que Alejandro Magno, un ferviente admirador de los grandes gobernantes persas. A la caída de la tarde, la celebración de la victoria griega degeneró en una algarada de borrachos. Con el alba, Persépolis, la joya del imperio persa, veía cómo los palacios que le habían dado fama en todo el mundo conocido ardían hasta los cimientos. 2500 años después de aquello, estas inmensas torres se yerguen como testamento de las imponentes alturas que llegó a alcanzar este imperio, ahora olvidado. Para mí, Persia es sinónimo de lujo, delicados tapices y bellas alfombras. Bueno, y de Otis, mi gato persa. Pero también pienso en el legendario rey Ciro el Grande, cuya extremada tolerancia religiosa y cultural le llevó a liberar a los judíos de Babilonia para que volvieran a Israel. Hola, soy Peter Weller. Bienvenidos al Imperio Persa. Alrededor de 4000 años antes de Cristo, dos tribus nómadas se empezaron a asentar en una fértil pero abrasadora meseta iraní. Al norte estaban los medos y al sur los persas. Debido al carácter nómada de estas tribus, se interesaron más por la supervivencia que por la conquista. Al abandonar sus costumbres trashumantes, tuvieron que aprender a cultivar esta rica meseta de Irán, pero para ello necesitaban una fuente de agua. Los primeros persas podrían haber sido pasto de la historia de no haber descubierto una fuente de agua, y algo igual de importante, un medio para canalizarla hasta sus cultivos y asentamientos. Lo asombroso de este logro de la ingeniería es que no encontraron ese agua ni en ríos, ni en lagos, ni en el océano, sino en el sitio más improbable, en las rocas. Persia se levantó de la nada. Era un terreno muy escarpado y hostil que exigía inventiva y determinación. Hace 3000 años, los antiguos persas nómadas deambulaban por las adustas planicies iraníes. Para buscar agua había que cubrir largas distancias. Fueron los magi, los hechiceros de las tribus, mitad ingenieros, mitad geólogos, quienes idearon la manera de llevar el agua a los pueblos. Desde la superficie se introducían ejes verticales a partir de los cuales se excavaban túneles horizontales de poca longitud. Alrededor de 1 kilómetro colina arriba se volvía a construir otro eje y así el canal iba avanzando. Podía estar a 20, 30 o 40 kilómetros de distancia, así que requería mucha pericia dar con el lugar de la pendiente en el que el canal conectaba con el acuífero, o incluso las filtraciones del agua subterránea en lo alto de la montaña.
el ángulo de las colinas era esencial. Una unidad en vertical por cada 100 unidades en horizontal. No podía ser muy empinada porque la base del canal se erosionaría. Pero claro, tampoco tan horizontal como para que el agua no llegara a su destino. 2000 años antes de los legendarios acueductos romanos, los persas ya canalizaban enormes cantidades de agua a grandes distancias en condiciones de gran sequedad sin apenas pérdidas por escapes o por la evaporación. El agua significaba comida, pero la tecnología para localizar agua y trasladarla era como una zanahoria que los persas les habían puesto delante a sus vecinos. En el año 700 a.C., todas las tribus se guiaban por una figura legendaria llamada Aquemenes, el fundador de una gloriosa dinastía, una dinastía que prosperó gracias a un hombre al que me hubiera gustado conocer, Ciro el Grande. Ciro creó y custodió un imperio gracias indudablemente a su astucia militar, pero también era un genio de la política, un gobernante eficiente y benévolo. Los historiadores le consideran un humanista, los judíos un Moshiach, y su propio pueblo le llamaba padre. Incluso los jónicos a los que conquistó le tenían por un legislador justo y un digno mandatario. Ciro el Grande llegó al poder en el año 559 a.C. Era el principio de la dinastía aqueménida. Su reinado cambiaría para siempre el curso de la historia y redefiniría la arquitectura como tal. Si uno piensa en los personajes de la historia que más han influido en nuestro mundo, Ciro el Grande es uno de los pocos que merece entrar en esa categoría. Es uno de los pocos que merece ser llamado el Grande. El imperio que Ciro regía fue el mayor que habían contemplado los antiguos. Puede que el mayor de toda la historia. En el año 554 a.C., Ciro había aplastado a todos sus opositores y su liderazgo en Persia no tenía disputa. Era el momento de conquistar el mundo. Si pretendía levantar un imperio, necesitaría una capital que estuviera a la altura de su importancia política. Fue entonces cuando Ciro se embarcó en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos jamás vistos en la antigüedad. La primera capital del imperio persa, Pasargadas, en la moderna Irán. Ciro fue un constructor muy innovador. No se conformaba con cualquier cosa. Uno podría decir que sus proyectos arquitectónicos reflejaban de alguna manera las tecnologías que iba encontrando a lo largo de sus varias conquistas. Como los romanos, los persas solían tomar cosas prestadas. Cogían las mejores y más avanzadas ideas de las culturas que conquistaban y las perfeccionaban aún más para darles su propio y particular toque. El arte y la ingeniería de Pasargadas recogían influencias procedentes de parajes tan remotos como Asiria, Egipto y Asia Menor, a miles de kilómetros de distancia.